Sí, ya está. Ok. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla y me escuchan, porfa? Sí, se ve tu pantalla. Gracias, Tracy. A ver, vamos a hablar acerca de los AINES y AYES, ¿ya? O sea, los no esteroideos y los esteroideos. Los AYES también son conocidos como glucocorticoides. Así que es bueno tenerlo en cuenta porque profe utilizamos nombres para los exámenes. Y personalmente eso me confundió y creí que lo había hecho mal. Vamos a hablar acerca de los AINES. Ya, a ver. Tracy, ¿qué AINES conoces? No sé, diclofenaco, ¿o Ya. no? Sí, es un AINE. Carmen, ¿tú qué AINES conoces? ¿Quién levantó la mano? Ah, ¿Podría ser el ibuprofeno? sí es un AINE. El ibuprofeno, el naproxeno. Miley, ¿tú alguno? Carmen. Sí, todos los que son AINES. En ellos, bueno, tenemos en realidad los más comunes. Tenemos al ácido acetil salicílico, la metamina, futimosina, piroxicam, meloxicam, ácido metánico, clodixina, ibuprofeno, ketorolaco, etorolaco, diclofenaco, naproxeno, el paracetamol, el famoso paracetamol. Es considerado un AINE. Algo que quiero que tengan en cuenta es de que estos fármacos tienen una clasificación. O sea, en el PPT el profe lo van a encontrar, pero nosotros no lo vamos a utilizar. O sea, para terapéutica no vamos a utilizar esa clasificación. Más lo que vamos a ver va a ser su mecanismo de acción, su farmacodinamia, más que en la clasificación en la cual se encuentran, porque es muy confuso. Pero quiero que tengan en cuenta de que estos son los AINES. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que van a funcionar los AINES? ¿Recuerdan este gráfico que se los presenté la anterior semana? Tenemos a nuestro mastocito. ¿Ya? Nuestro mastocito, cuando se despolariza, va a liberar dos cosas: histamina y fosfolipasa A2. ¿Ya? La histamina va a ir hacia el receptor H1, que quiero que lo recuerden porque de eso vamos a hablar la próxima. Hacia el receptor H1. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué va a causar en el H1? Va a haber vasodilatación. No vamos a ver a la siguiente. Y la fosfolipasa 2. ¿Qué pasa con la fosfolipasa 2? Va a ir hacia el ácido araquinoico. El ácido araquinoico se va a dividir en dos. Eso es lo que les expliqué cuando les expliqué lo de el ácido acetilsalicílico cuando acetiliza la plaqueta. Es lo mismo. Va a ir hacia el ácido araquinoico y el ácido araquinoico se va a formar en dos. Tenemos la COX y 5-lipoxigenasa. La COX va a secretar diferentes sustancias como las prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxano A2, interleuquina 6, entre otras. Y la 5-lipoxigenasa va a secretar a los leucotrienos. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Los leucotrienos tienen afinidad a las vías respiratorias, ¿ya? Pero todos estas sustancias son mediadores proinflamatorias, todas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los AINES?
los AINES vienen y van a inhibir a la COX. ¿Ya? Inhibiendo a la COX, ¿qué van a dejar? Va a bajar las prostaglandinas, van a bajar las prostaciclinas. ¿Ya? Dejando libre a la 5-lipoxigenasa. Y yo les dije de que la 5-lipoxigenasa tiene afinidad con las vías respiratorias. Entonces, por lógica, Rocío, ¿tú qué crees que pasaría? O Deliburka, Tracy, Miley, Carmen, ¿qué creen que pasaría si yo estoy inhibiendo a la COX y dejo libre a la 5-lipoxigenasa? Sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Si cuando yo dejo libre la 5-lipoxigenasa, vamos a producir una vasoconstricción, perdón, una broncoconstricción. ¿Ya? Por esta razón, los AINES no se le da a los asmáticos. ¿Ya? Tampoco a los que tienen EPOC, apnea, a ellos no se les da. ¿Por qué? Porque vamos a inducir broncoconstricción. Dejamos libre. Entonces, en vez de ayudarlo, lo vamos a terminar de matar. Y esa no es la idea. ¿Ya? Ahora, ¿se entendió este proceso? Una consulta, ¿te refieres cuando consumimos AINES afecta a la COX, pero también a la 5-lipoxigenasa? Mira, cuando nosotros consumimos AINES, lo que estamos haciendo es inhibiendo a la COX. La eliminamos. Claro. ¿Ya? Y yo te dije que el ácido araquinoico tiene dos partes, la COX y la 5-lipoxigenasa. Entonces nosotros al inhibir la COX, estamos dejando libre a la 5-lipoxigenasa. Libre. ¿Ya? Pero aún así yo les dije de que ambos, tanto la COX como la 5-lipoxigenasa, son mediadores proinflamatorios. Entonces, como son mediadores proinflamatorios y los leucocitos tienen afinidad a las vías respiratorias, ¿qué vamos a hacer? Vamos a producir una broncoconstricción. ¿Ya? Por eso. Por esta razón, no, o sea, ya, esto no es una ley, o sea, si tú tienes, digamos, un paciente asmático, digamos, Tracy, tú eres mi médico, yo soy asmática, y me siento mal y me quieres dar un paracetamol es un AINE, ¿ya? Está bien, me puedes dar, no hay problema. En realidad el paracetamol es un poco especial que se los voy a explicar más adelante. Digamos, me das un naproxeno. Y yo tengo mi crisis asmática. Obviamente vas a inducir a que mi crisis asmática sea peor. ¿Ya? Entonces no me vas a dar. Obviamente si estoy en plena crisis. Pero, si digamos, estoy caminando y me caigo y me doblo el tobillo. Está hinchado. Pero no tengo mi crisis asmática. Ahí tú con total normalidad me puedes dar un naproxeno. No hay ningún problema. ¿Ya? O sea, no es una ley hecha y dicha, es más como un riesgo-beneficio. ¿Ya? Así que no lo tomen como una ley, como que se hace y se hace. No, es dependiendo. Pero podemos producir esto. Por eso está contraindicado. ¿Ahora sí se entendió? Sí. Ya. Sí, sí. Otro punto, los AINES tampoco van a darse cuando el paciente tiene un proceso hepático, o sea, insuficiencia hepática o similares, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta de que existe la COX-1 y la COX-2, ¿ya?
En la COX-1 tenemos a las prostaglandinas constitutivas. Las prostaglandinas constitutivas son como la firme, ¿ya? ¿Por qué? Porque la COX-2 tiene prostaglandinas inducidas. Es decir, de que el ácido araquinoico vendría a ser como el típico hombre mentiroso, ¿ya? Que tiene a la firme, o sea, las constitutivas, porque estas prostaglandinas son buenas. Son buenas, ¿ya? Y luego tiene a la trampa, que la trampa vendría a ser las prostaglandinas inducidas. Estas prostaglandinas inducidas son aquellas que van a causar la inflamación. Y obviamente la inflamación causa dolor, ¿ya? Hay que tener en cuenta de que la inflamación no es mala. La inflamación no es mala, no es un proceso malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no habría inflamación, ¿qué signos se nos daría? O sea, ¿qué podemos inducir? Que el paciente es inmunodeprimido. Por ejemplo, los pacientes de VIH, ellos casi no generan inflamación porque sus CD4 están demasiado bajos. Es decir, no hay defensas, ¿ya? Por eso es que hay que tener, la inflamación no es mala, hay que saber controlarla, sí, pero no es mala, ¿ya? Porque la inflamación nos quiere decir de que el cuerpo está reaccionando ante un patógeno para eliminarlo y que nosotros tengamos una buena salud, o sea, para recuperarse, ¿ya? Entonces, las prostaglandinas constitutivas son las buenas. ¿Por qué? Porque estas van hacia la COX-1. Bueno, están dentro de la COX-1. Y son buenas porque estas son las que nos van a dar parte de nuestro sistema inmunológico, ¿ya? ¿Qué más sale de la COX? 1. Va a haber menos secreción de ácido clorhídrico. Va a haber mayor flujo renal. Hace que nuestra temperatura suba, ¿ya? Y sobre todo, aquí hay un efecto de cardioprotección, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tomo un AINE? Hace rato les comenté que nosotros, los AINES, van a inhibir a la COX. Y ustedes me van a decir, ¿a cuál COX? A ambas. En realidad hay una clasificación que son los COX selectivos y los COX no selectivos. Los más utilizados son los COX no selectivos. O sea, el diclofenaco, ketorolaco, etorolaco, naproxeno, ibuprofeno. Todos ellos son COX no selectivos, ¿ya? Es decir, que van a inhibir tanto a la COX-1 como a la COX-2. ¿Haciendo qué? ¿Causando qué? ¿Qué? ¿Causando qué? Que bajen las prostaglandinas, obviamente. Haya más ácido clorhídrico. Baje el flujo renal, nos baje la fiebre claramente y se elimina este efecto de cardioprotección. Se elimina. Pero, obviamente, las prostaglandinas inducidas también se eliminan. Obviamente, la inflamación baja y por lo cual el dolor también se elimina. Por eso, nosotros vamos a dar AINES para terapia, en forma terapéutica, no más de 7 días. Una semana es más que suficiente para que sea terapéutico. Si vamos a dar más, ya estamos haciendo muchos efectos adversos. Ya es tóxico para el cuerpo. ¿Por qué? Miren, sube el ácido clorhídrico. El flujo renal baja. Pobre nuestro riñón. El efecto de cardioprotección. Y por las anteriores clases que hemos visto, o sea, cuidar nuestro corazón es muy complicado. Y también por fisiología, hemos visto, imagínense, estamos dañando nuestro riñón. Por eso, por esta razón, los AINES solo se van a dar en terapia por 7 días, máximo 7 días, ¿ya? ¿Se entendió esto? Lo de la COX-1 y COX-2. Chicas. Sí, se entendió. Una consulta. No hay
medicamentos que, por ejemplo, solamente trabajen con la COX-1 y otros que con la COX-2? Sí hay. Tenemos a los a los selectivos, que es la COX-2. Es lo que les mencioné. Gracias, Tracy. Miren, A los que, disculpe, no escuché. acá tenemos Creo a que los no selectivos. ¿Ya? En los no selectivos tenemos a los típicos. Al diclofenaco, ketorolaco, naproxeno, ibuprofeno, todos. La mayoría, ¿ya? ¿Y quiénes son los dos COX no selectivos? O sea, que solo van a inhibir a la COX-2. Tenemos al celecoxib, básicamente, como nemotecnia, todos los que terminan en xib. Son los únicos de todos que terminan en xib. ¿Ya? Bueno, de todos los que hemos estudiado. Celecoxib, lumaricoxib, feroconocoxib, parecomoxib, valdecomoxib, etirocoxib. ¿Ya? Es decir, que van a inhibir solo a la COX-2. ¿Para qué? Para que reduzca las prostaglandinas inducidas, se elimine la inflamación y la COX-1 se deja ir. Y ustedes me van a decir, entonces, si solo elimino a la COX-2, ¿por qué no ser más utilizado? Porque los COX-2 son muy tóxicos al nivel del corazón. ¿Qué podemos causar? Infarto de miocardio. Infarto de miocardio. Por esto, no es tan utilizado. Por esta razón. ¿Ya? Ahora, algo que quiero que tengan muy claro, de verdad muy claro, porque es muy importante. El más cardiotóxico, porque acá les mencioné de que se elimina el factor cardioprotección, no selectivo es el ibuprofeno. Y el más tóxico selectivo es el celecoxib. Y sé que suena raro y es gracioso porque el más cardiotóxico no selectivo es el ibuprofeno. Y en el hospital, en el MINSA, de salud, en todos los lugares se utiliza el ibuprofeno ahí como pastillas, como hay como tic-tac se dan. Es porque es más barato, es económico. Por esa razón se da el ibuprofeno, pero no necesariamente significa que es muy bueno, ya, por sus efectos adversos. Ahora, el ibuprofeno, eso lo leí aparte, eso no lo menciona el profesor, pero que el ibuprofeno es muy bueno para los dolores musculares. Por ejemplo, si tú llegas a tener un cólico menstrual o tal vez te has caído y te duele mucho la pierna, puedes tomar un ibuprofeno porque te va a ayudar mucho a relajar a nivel muscular, ¿ya? Pero eso no le quita su efecto cardiotóxico. Entonces es muy importante. Ahora, vamos a hablar acerca del famoso paracetamol. ¿Alguien sabe algo del paracetamol? Para el dolor de cabeza. Ya. Y que se consume 1 gramo, ¿no? Supongo. Sí. Algo que aún está en investigación es que el paracetamol como tal no se considera un AINE. Ya, o sea, esa discusión de que si es un AINE o no es un AINE aún está en investigación. ¿Por qué? Porque el paracetamol es muy amable con el cuerpo, demasiado amable. En realidad por eso nos molesta de que nosotros los médicos solo vamos a recetar paracetamol. ¿Por qué? Porque es muy inocuo, es demasiado amable. Él no nos va a aumentar tanto la excreción de ácido clorhídrico. No nos quita al 100% el efecto de cardioprotección. Nos baja la temperatura, pero demasiado bien. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que el paracetamol es antipirético y analgésico. No es antiinflamatorio. No es o sea, nos quita el dolor, sí, pero no nos quita la inflamación.
Por eso es que hay investigaciones donde mencionan que hay una COX-3. Pero no es algo dicho todavía, o sea, no es algo 100% confirmado, ¿ya? Por eso es que la mayoría de veces se receta paracetamol. Por esta razón, porque no nos va a quitar la inflamación. Yo les dije que la inflamación no es mala. Es decir, nos va a quitar el dolor, nos va a bajar la temperatura, pero nuestro mismo cuerpo va a seguir combatiendo al patógeno sin que nos duela. Evitando que suba nuestro ácido clorhídrico, bajando nuestra temperatura, teniendo un efecto de cardioprotección. O sea, no nos los quita al 100, nos los quita tal vez un poco, pero aún así existe. Por eso se receta tanto el paracetamol, ¿ya? Y sí, se receta en 1 gramo. ¿Por qué? Porque lo malo es que es hepatotóxico. ¿Ya? El más amable con el cuerpo es hepatotóxico. X. Y con aproximadamente 18 gramos nos podemos morir. Pero tiene que ser 18 gramos de golpe. ¿Ya? Igual, de todos modos existe su antídoto, que es el N-acetilcisteína. ¿Ya? Es el N-acetilcisteína, su antídoto, por si acaso. Ahora, ¿qué va a hacer el paracetamol en nuestro cuerpo, aparte de los que les acabo de mencionar? Este va a promover la expresión de prostaglandinas. Es decir, que va a promover la secreción de mucosa. ¿Ya? Un fármaco que hace casi lo mismo que el paracetamol es el parafinol. Tienen efectos similares, pero es mejor utilizar el paracetamol. ¿Ya? Ahora, el metamisol, que no lo puse acá, pero sí está acá escrito. Metamisol. El metamisol. El metamisol es un fármaco que también es antipirético, es analgésico y se utiliza normalmente para espasmo gástrico. Espasmo gástrico, ¿ya? Pero sus efectos adversos son que puede causar granulocitosis, lipotimia, emesis, hipotensión, incluso hasta desmayo. Pero el metamisol es el mejor antipirético que podemos encontrar, más que el paracetamol. El metamisol es el mejor antipirético, te la baja de una. ¿Ya? Es más utilizado para espasmo gástrico, sí, pero es el mejor antipirético. Ténganlo en cuenta, si en algún momento lo toman para su fiebre, les va a bajar de una. Ahora, ¿qué más? Ya. Esto es importante que lo tengan en cuenta. El ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico hace muchas cosas, como ya hemos podido ver durante esas clases, pero normalmente su dosis es de 500 a 1 gramo. No es cierto. Es muy poquito. ¿Por qué? ¿Qué produce en niños? En niños produce el síndrome de Reding. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Reding? Síndrome de qué, disculpa. El síndrome de Reding. Creo que es Reding. Es que, no sé, lo menciono. Reding. Sí. Ay. Bueno, para mí es la primera vez que lo escucho, así que no sé. Ay, perdón. Es el síndrome de Rey. Ya que lo mantengamos. Ya. Es el síndrome de Rey. Ya, así. Sorry, lo escribí mal.
El síndrome de Rein básicamente es el hígado graso con encefalopatía. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el ácido acetil salicílico en niños va a actuar porque, ya, a ver. Yo les mencioné en la primera clase el metabolismo de primer paso. ¿Quién es parte de los órganos importantes del metabolismo del primer paso? A ver. A ver. Ten cuidado. Miley, ¿estás? Hola. Sí, soy. Ya. ¿Por casualidad pudiste ver la primera clase? ¿O todavía? Sí, bueno, del metabolismo de primer paso me acuerdo que, o sea, van directamente a la circulación. Bueno, comienza con el ácido clorhídrico. Y en uno de los órganos creo que dijiste los intestinos, algo así. Ya, se reabsorbe sí, por los intestinos después. ¿Quién? A ver, ya una pregunta así súper de fisiología 2. Para todos. ¿Qué órgano es el que metaboliza los alimentos, la comida, el azúcar, todo? ¿Qué órgano? El hígado. Exacto, el hígado. Entonces, si yo les digo de que el síndrome de Redding es el hígado graso y les digo que eso es en niños, ¿qué podrían sospechar? ¿Cómo lo relacionarían ustedes? Los niños, bueno, todas las personas, todos los seres vivos, mientras nacemos pues con defensas bajas, nuestros órganos recién se están terminando de desarrollar, entre otras cosas. Y eso es lo que nosotros igual pasa con los niños. Los niños mientras van creciendo se van desarrollando y pues sus órganos igual. Entonces, si yo a un niño le doy a metabolizar ácido acetil salicílico, ¿qué voy a causar? Voy a causar en el niño un síndrome de Rey. ¿Ya? Especialmente estas dosis, que es grande. Por eso, no está indicado o no se debería dar a menores de 16 años. Por esta razón. Porque no solo vamos a causar síndrome de Rey, sino también estenosis hepática. Por eso es importante tener en cuenta eso. O sea, le podemos dar paracetamol, ya saben, la fija, la firme, nuestra vieja confiable. Paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, todos. Pero hay que tener cuidado con el ácido acetil salicílico. ¿Ya? Por estas razones. Por el síndrome de Rey y por la estenosis hepática. Que son muy importantes para tenerlas en cuenta. ¿Se entendió lo que es AINES? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Soy en esta parte que el doctor pide que se aprendan, por ejemplo, los diferentes, así como nos estás explicando tú, ¿no? Todos esos. Su antídoto, su función, todo eso, de cada una de los diferentes fármacos, o solamente los más importantes. ¿Cómo? O sea, la función del ibuprofeno, función del ketorolaco, todos esos. Ajá. Uh-huh. Mira, si te das cuenta, mira, todos los que tengo acá ahorita presente en pantalla, ácido acetilsalicílico, metamisol, ibuprofeno, ketorolaco, metorolaco, todos esos son COX no selectivos, ¿ya? Todos esos son COX no selectivos. ¿Y qué hacen los COX no selectivos? Esto. Lo que está en naranja, amarillo.
Eso es lo que van a hacer los COX no selectivos. Me van a inhibir tanto la COX-1 como la COX-2, donde va a haber menos prostaglandinas constitutivas, más ácido clorhídrico, menos flujo renal, menos temperatura. Mi efecto de cardioprotección se elimina. Como también va a eliminar tanto, o sea, la COX en sí. Y también va a eliminar, pues obviamente, a la COX-2. Va a haber menos prostaglandinas inducidas, disminuyendo inflamación y eliminando el dolor. Ahora, como tip, no veas como que cada fármaco tiene diferente farmacodinámica, no. Si te das cuenta, todas van a hacer esto. Todas. O sea, los no selectivos van a hacer esto. Todos. Lo que sí te recomiendo que hagas es que te aprendas qué fármacos son. Como tip, me he dado cuenta y recuerdo cuáles son los fármacos que entraron en mi examen. En mi examen entraron el ácido acetylsalicílico, el ibuprofeno, el ketorolaco, diclofenaco, ketorolaco, naproxeno, paracetamol, yaclidoxina. Esos fueron los que entraron. Y metamizol. Esos fueron los que el profe puso sus casos clínicos con estos fármacos. Pero sí deberían saberlos. ¿Ya? O sea, no te compliques la vida. Todos tienen la misma farmacodinámica. Y los COX, si te digo COX-2, que son todos los que terminan en COXIP, celecoxib, numacoxib, todos los que terminan en COXIP, tú dices, si es COXIP, es COX-2, selectivos. Entonces, ¿qué hacen? Solo van a ir a la COX-2, todos van a ser, todos los que terminan en CIP, se van solo a la COX-2. ¿Ya? Entonces, no lo dividas así porque te vas a complicar la vida. Ponlo en grupos para que se te haga mucho más fácil entenderlo y razonarlo. Y bueno, esto que de lo del antídoto, sí es bueno que lo sepan porque por si pregunta. El síndrome de Rey también. Y sobre los más tóxicos. O sea, básicamente solo pregunta más esto que otra cosa. Ya, antídoto al paracetamol en acetilcisteína. ¿Qué causa el ácido acetilsalicílico en niños? Síndrome de Rey, estenosis hepática y el síndrome de Rey, si lo buscan, aparte de que es como tipo hígado graso, también va a causar inflamación a nivel cerebral. Inflamación en el cerebro. ¿Ya? Pero eso es parte del síndrome. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? El más cardiotóxico no selectivo, el ibuprofeno. El más cardiotóxico selectivo, el celecoxib. ¿Se entendió? Sí. Sala, dijiste que el no selectivo era el ibuprofeno, ¿no? Sí, el más cardiotóxico no selectivo, ibuprofeno. Y el más cardiotóxico selectivo, celecoxib. ¿Dudas, preguntas? ¿Quieren que vuelva a explicar algo? ¿No se entendió? Ustedes digan. Solo una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre, o sea, que sea cardiotóxico no selectivo y selectivo? Esto, mira. Cuando yo te digo cardiotóxico selectivo, es este proceso. Cuando el ácido araquinoico va a tener dos partes, ¿ya? Se va a dividir en dos. En la COX y en la 5-lipoxigenasa, ¿ya? La COX se va a dividir en COX-1 y COX-2. La COX-1 tiene prostaglandinas constitutivas que les hice una comparación con las prostaglandinas inducidas. Luego va a tener que va a causar que haya menos efecto, menos ácido clorhídrico, más flujo renal, más temperatura, y va a tener un efecto de cardioprotección. ¿Ya? Va a tener un efecto de cardioprotección. Entonces, si yo te digo que tengo un COX no selectivo, es decir, que voy a inhibir a ambas COX, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar este efecto de cardioprotección. Pero no todos van a atacar al 100%. ¿Ya?
Acá les hice una comparación entre, por ejemplo, el ibuprofeno, que el ibuprofeno no es tan cardiotóxico como los demás. ¿Ya? El que sí es cardiotóxico al 100% es el ibuprofeno. Por eso le digo que es el más cardiotóxico. ¿Ya? Y el celecoxib, que es el más cardiotóxico del COX no selectivo. Perdón, de los COX selectivos. Es decir, que solo van a inhibir a la COX-2, pero aún así van a tener un efecto a nivel cardíaco. Por eso les dije que los COX-2 no son tan utilizados. ¿Por qué? Porque van a causar infarto de miocardio. ¿Y quién es el más fuerte en ese efecto? El celecoxib. ¿Ahora sí se entendió? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chiquis? ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Nada? Ya chicos, miren, les quiero preguntar algo. Ya hemos terminado AINES, la verdad. Y glucocorticoides es igual de cortito. O sea, es un montón de fármacos, sí, pero es cortito. Y como, entre comillas, va a sobrar un poco de tiempo, ¿les parece si ahora vamos empezando con los ejercicios de cálculo de dosis? Sí, sí, me parece bien. Ya, somos 9, necesito mínimo unos 5, ¿sí? Sí, está bien, Adela. 2. Sí, ¿quién levanta la mano? Ah, ya. Rocío, ¿quién levanta la mano? Fabiola. Ya pues chicos, entonces hay que continuar con glucocorticoides. Ya. Glucocorticoides. No, no sé qué, sí. 5 minutos de break. Para que vayan producción, porque es casi lo mismo. Entonces revisen o recuerden lo que les acabo de explicar. Para que entiendan mejor glucocorticoides, porque es casi lo mismo. ¿Ya? Entonces 9:53 nos vemos. El menú. Ah, bueno. Tienes que decirme si te gusta. Joder. El menú. Ah, sí. No, sí, sí. Ah, sí, sí, pero tienes que probarlo. Ah, bueno. Tengo que probar. A ver. Ay. ¿Qué tal? Buenazo. Ah, cuando quieras, ¿ah? Cuando quieras tú me llamas y yo te caigo al toque. Muchas gracias, pero yo no siempre paso en la galería. Y... está muy rico, la verdad que sí. ¿Qué haces? Separe los animalitos. Yo soy vegetariana, no como. Ay, ¿cuál tenía razón? Los menús son rápidos, llegan al toque, están muy buenos. Sí, yo solo trabajo con gente seria. Eso me dijo Juan. Claro, Juan. ¿Quieres que hablemos de Juan? No, creo que no. Bueno, lo menciono porque es la persona que tenemos en común, ambos lo conocemos, y puede ser un tema de conversación. Claro, Juan es un tema de conversación. Sí. Y buena gente. Justo eso se dice de las personas que no son tan agraciadas, es buena gente. No es tan feo. Bueno, y eso de que todo entra por los ojos no es verdad. Bueno, un poco sí. Un poco sí. Pero bueno, uno después va conociendo a las personas, ¿no? En el día a día. Joel es muy buena persona. Es un buen hijo. Empeñoso. Trabajador. Canta lindo. Ay, lo que estoy hablando. Uy, tengo un montón de cosas que decir. A mí me hace mucha risa. Me da mucha risa. Sí. ¿Pasa algo? No, solo que tú hablas con tanto entusiasmo de Joel que no entiendo por qué no están juntos. Puedo confundirme y perder la razón. Soñar que soy feliz. Cagona, Pati.
Solo estoy aquí porque nadie me lo pidió. Así que hoy es tu último día. Sí, mi último día. Por lo menos no se han matado en la cocina, ¿no? Espera que una sola gane. Estamos listas. Nosotros también. Como los dioses. Perfecto. Sugoi. Toish. Chicos, Oli. Y ahora es que continuar. Con glucocorticoides. ¿Ya? A un inicio ya les mencioné, perdón, en la anterior clase les dije de que nosotros vamos a tratar el dolor periférico con AINES y AIES, ¿verdad? Ya hablamos sobre los AINES, ahora vamos a hablar sobre los AIES o glucocorticoides, que es lo mismo. ¿Quiénes tenemos acá? Los glucocorticoides se van a dividir en dos. Tenemos a los inhalatorios, que es el budesonide, bedometasona, fluticasona, flumisonide. Y a nivel sistémico, donde en sistémico encontramos a las fijas, pues, a la prednisona, prednisolona, metilprednisona, dexametasona, hidrocortisona, mometasona, triaciclona, betabetasona y delfacort. Si se han dado cuenta, como mnemotecnia también, todos los glucocorticoides terminan en zona. Zona, bueno, la mayoría, zona. ¿Ya? Entonces, es más para que ustedes lo ordenen para que se puedan aprender. Y también recordar, ¿ya? Ahora, la dexametasona es el glucocorticoide más potente, es el más fuerte. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Sí, se escucha. Ya. Entonces es el más potente. ¿Y cómo es que estas van a funcionar? Los glucocorticoides tienen dos fases. ¿Ya? Tienen la fase génica y la fase no génica. Vamos a hablar de la fase génica. La fase génica significa que va a tener interacción con el ADN. ¿Ya? Génica significa que tiene interacción con el ADN. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá tenemos a nuestro glucocorticoide. ¿Viste? Que va a entrar dentro de nuestro cuerpo, va a atravesar nuestras paredes, como Pedro en su casa. ¿Ya? Entonces, entra
y se va a unir a su receptor, que es el receptor de glucocorticoide. O sea, tranquis. ¿Ya? Se une y va a tener interacción con el ADN. Es decir, ¿qué va a pasar? Que va a haber una inducción de proteínas. ¿Qué quiere decir inducir? Va a estimular, secretar. ¿Qué va a secretar? Lipocortinas. ¿Y qué va a hacer con los receptores beta 2? Los va a sensibilizar. A ver, alguien aquí. Alguien. Rodrigo, ¿estás? Sí. Ya. ¿Dónde encontramos los receptores beta 2? En los pulmones. Sí, en los pulmones. ¿Qué causan a nivel de los pulmones, Tracy? Broncodilatación. Exacto. Por eso, normalmente se dan glucocorticoides a los asmáticos, a los que tienen EPOC. Yo les dije de que estaba contraindicado los AINES porque dejábamos libre a la 5-lipoxigenasa, ¿no es cierto? Pero acá no. Vamos a estimular esos receptores. ¿Para qué? Para que haya broncodilatación. ¿Ya? Y también va a haber una inhibición proteica. Ay, ¿qué quiero decir con una inhibición? Que el hecho de que camine en el cuerpo como Pedro por su casa, ¿qué va a causar? Que inhibe la síntesis de inmunoglobulinas. ¿Causando qué? Inmunodepresión. Hace que los tejidos se vuelvan más finos, o sea, más delgados. ¿Ya? Por eso tampoco los glucocorticoides se pueden utilizar ahí como para una enfermedad crónica, no. Máximo también 7 días, terapéutica. Y eso. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió solo de inducción proteica e inhibición proteica? Sí. Ya. Entonces, seguimos. Entonces, esto es lo que el mismo gráfico del anterior. ¿Qué va a pasar a este nivel? Yo le dije, el mastocito se va a despolarizar liberando que masto. Acá la histamina, que se va a ir hacia el H1, que todavía no lo vamos a tocar. La fosfolipasa 2, que se va a ir hacia el ácido araquinoico. Hacia el ácido araquinoico, la COX y la 5-lipogenasa. Los leucotrienos, que están relacionados con las vías respiratorias. Y bueno, mediadores proinflamatorios. ¿Qué va a pasar? Hace rato yo les dije, acá se va a liberar lipocortinas. ¿Dónde van a actuar las lipocortinas? Acá. Las lipocortinas, glucocorticoide, van a actuar a este nivel las lipocortinas. Cortinas, ¿ya? Y a la fosfolipasa 2. ¿Para qué? Si no hay fosfolipasa 2, no hay ácido araquinoico. No hay COX. Bajan las prostaglandinas, bajan las prostaciclinas. Los leucotrienos bajan, ¿causando qué? Broncodilatación. Dilatación. ¿Ya? Por esta razón es que se utilizan los glucocorticoides. Porque generamos esto. A diferencia del otro que estimulábamos la broncoconstricción en los AINES. ¿Ya? Esa es su fase génica. ¿Y qué va a pasar en la fase no génica? Esta fase no génica más la vamos a... Bueno, de una vez se lo voy a explicar porque
Eso lo encontrábamos en broncodilatadores, pero para que lo vayan estudiando, y en broncodilatadores les pregunto. En la fase no génica, ¿qué va a pasar? El glucocorticoide va a inhibir a la COX, reduciendo todo esto. Las prostaglandinas, prostaciclinas, prostaglandinas inducidas, dolor, inflamación. ¿Ya? Básicamente eso es lo que va a hacer. ¿Fortaleciendo qué? Una respuesta antiinflamatoria. Fortaleciendo una respuesta antiinflamatoria. ¿Ya? Entonces, vamos a atacar por ambos lados. Vamos a atacar desde el inicio, que vendría a ser la fosfolipasa A2, donde van a actuar ahí que las lipocortinas, inhibiendo o evitando la producción del ácido araquinoico, y es en la fase génica, haciendo que haya broncodilatación. Y en la fase no génica, que vamos a inhibir a la COX, haciendo que fortaleciendo la respuesta antiinflamatoria. ¿Se entendió, Aines? Chicos. Sí, una consulta soy. ¿En qué casos mencionaste que la inflamación era un proceso, por decirlo así, bueno? ¿En qué casos, buscaríamos, una respuesta antiinflamatoria? ¿O es para disminuir los síntomas que da la inflamación? Mira, normalmente buscamos que la inflamación, o sea, primero, ¿qué es la inflamación? La inflamación es una respuesta del cuerpo ante alguna injuria, algún evento patógeno, algo que nos quiere hacer daño. ¿Y qué van a hacer? Pues ahí va a venir todo nuestro sistema inmunológico, que ustedes ya lo vieron en micro, donde básicamente se va a eliminar al patógeno, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros eliminamos esa inflamación? Como que le ponemos un bache a nuestro sistema inmunológico para eliminar al patógeno, ¿ya? Por eso es bueno, pero también es malo. Es como la fiebre, es bueno y malo a la vez. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha inflamación, ¿qué pasa con nuestros tejidos? A veces son destruidos. Por ejemplo, el pus es una respuesta inflamatoria, porque es un conjugado de todo, de patógenos, de natural killer, de glóbulos blancos, rojos, todo, ¿ya? Entonces, la inflamación es tanto buena como mala, pero es bueno controlarla, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esto? Por ejemplo, el mismo ejemplo que te puse al inicio. Yo me torzo el pie y está hinchado, está inflamado. Ahí necesariamente no hay una injuria, o sea, no me he cortado, no ha entrado ningún patógeno, solo estoy doblado. Entonces, en ese caso, ¿qué buscamos? Desinflamar, deshinchar. Por eso utilizaríamos en ese caso un AINE. Si fuera asmática y tengo una crisis asmática, me darías mejor un glucocorticoide, ¿no es cierto? O sea, también es riesgo-beneficio y también viendo en qué caso lo utilizarías. Pues. Ya terapéutica, tú evaluarías en qué caso se utiliza. Pero es importante que sepan en qué casos, o bueno, cuál es su farmacodinamia para evitar, no sé, dañar más al paciente. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Ya. Chicos, ¿alguna duda, pregunta? ¿Nada? Entonces continuamos. Entonces, acá vemos, miren, los glucocorticoides, ¿qué hacen? Nos bajan la inflamación, causan broncodilatación. Hasta parece bueno solo escucarlo, muy bueno, ¿no? Pero nada en esta vida es perfecto porque hay reacciones adversas. ¿Qué va a pasar a nivel oral? Candidiasis orofaringia. ¿Por qué? A ver, víctima.
víctima. ¿A quién le he preguntado hasta ahora? Carmen, ¿estás? Sí. Ya. Carmen, ¿por qué como efecto adverso tendría candidiasis orofaringe? O de Liburca. ¿Por qué crees que habría candidiasis orofaringe? Por la inhibición, bueno, por la inmunosupresión, inmunodepresión, por eso. Ajá, exacto. ¿Cuál es el hongo más común? Cándida. ¿Dónde se encuentra? En la boca. Bueno, en diferentes lugares, ¿no? Pero en este caso en la boca. Por eso, cuando una persona consume glucocorticoides, es muy común que le dé candidiasis orofaringea. Porque 1, tenemos cándida en la boca. 2, va a haber inmunosupresión. Inmunodepresión por la inhibición de inmunoglobulinas. Por eso hay candidiasis orofaringea. ¿Qué más hay? Catarata, glaucoma. Aumentamos la presión intraocular, colesterolemias, osteoporosis. Aumentamos la hipertensión arterial, diabetes, síndrome de Cushing, edemas, acné, hiperisutismo. ¿Qué es hiperisutismo? Rocío, ¿sabes? Miley, Tracy, ¿saben qué es hiperisutismo? No es hiperhirsutismo el de los vellos. Ah, sí, hiperhirsutismo, disculpen. Hiperhirsutismo, sí, es el de los pelos. Va a haber mayor expresión de pelo, o sea, va a salir pues más pelitos en la cara, tal vez en el bigotito. Y también va a causar trastornos tiroideos. ¿Ya? Estos son sus RAMs, que es bueno tenerlo en cuenta porque son un montón. En edema, ¿qué va a haber? Retención de líquidos. Por eso se causa el edema, por retención. ¿Ya? Líquidos. Por esta razón, no se utiliza a nivel sistémico los glucocorticoides. Sistémico, ¿a qué me refiero con sistémico? Los que son por vía oral, como la prednisona, metilprednisolona, dexametasona, betametasona, ¿ya? Pero sí son utilizados los que son a nivel inhalatorio. ¿Para qué? Para broncodilatación. Pero eso ya lo vamos a tocar más adelante. En el viernes probablemente. ¿Ya? Ahora, es importante tener en cuenta esto. Que los sistémicos, o sea, los de vía oral, son por determinado tiempo. Por un tiempo muy corto, por eso les dije terapéutica 7 días. ¿Ya? Y tiene que haber un destete del fármaco. ¿Por qué? O sea, tenemos que quitar la dosis gradualmente, no de golpe. ¿Por qué no se quitan los fármacos de golpe? Miley. Sí, lo mencionaste en la clase anterior que había síndrome de abstinencia. Exacto. Los glucocorticoides también generan síndrome de abstinencia si no quitamos la dosis gradualmente. ¿Ya? Es importante tener en cuenta eso. Ahora, usted me va a decir, ya sé que hacen los AINES, ya sé que hacen los glucocorticoides o AIES, como lo quieran llamar. Entonces,
¿Cuál es mi primera línea? ¿Cuál creen que sería la primera línea? Rocío. Deliburca. ¿Puedes repetir la pregunta, porfa? Ya, miren. Ya les expliqué cómo actúan los AINES y los AIES. Ahora, ustedes, ¿cuál creen que es nuestra primera línea entre esos dos? ¿Puede ser los AINES? Sí, los AINES es nuestra primera línea. Siempre vamos a empezar con AINES. ¿Ya? ¿Por qué? Por la misma razón que les he dicho. Miren estas reacciones adversas, son un montón. Son demasiadas. Como para correr el riesgo, a diferencia de los AINES, que también tienen el mismo tiempo de terapéutica y son, entre comillas, más amables con el cuerpo. Por esas razones. Ya me baja el dolor, la fiebre, la inflamación, pero sus efectos adversos, como que haya más ácido clorhídrico, haya menos perfusión renal, me quite el efecto de cardioprotección, son menores, mucho menores a todos estos efectos adversos. Por esa razón los AINES son primera línea, ¿ya? Y los glucocorticoides se van a utilizar especialmente por la inmunosupresión, inmunodepresión, cuando es necesario, ¿ya? Solo cuando es necesario, porque los glucocorticoides pasan por nuestro cuerpo como Pedro en su casa, o sea, nadie les va a poder retener, ¿ya? Tanto para los AINES como para los AIES no hay antídoto, excepto para el paracetamol, que es el N-acetilcisteína, pero nada más, no hay otro. Solo tener en cuenta su proceso y evitar siempre la toxicidad. Ya saben, todo en exceso es tóxico. Hasta acá en la clase, las diapositivas. Yo les pregunté si querían los ejercicios de dosis, ¿verdad? Acá lo tengo. Cálculo de dosis. Son dos archivos de dosis. ¿Ya? Vamos a avanzar. Los demás los van haciendo y la próxima voy a preguntar por la respuesta. Ya, solo la respuesta. Pero si les da algún inconveniente o algo por el estilo, ustedes me avisan para resolverlo juntos. A ver, ¿quieren empezar ustedes y luego les ayudo? ¿Quieren que avancemos todos juntos? Chicos. Empezamos todos juntos. Ya. Entonces, voy a hacer doble pantalla para el ejercicio. ¿Ya? Vamos a abrir Paint. Ya. A ver. El primer ejercicio me dice: determina el volumen a administrar de un medicamento que pesa 30 gramos. A ver.
Vamos a empezar. Peso. ¿Qué fue? Peso es 30 gramos. ¿No es cierto? Ahora, dosis es de 12 miligramos por kilo. Y la concentración medida es 2 miligramos por kilo. Mililitro, perdón. Bueno, concentración del fármaco es 2 miligramos por mililitro. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo? ¿Alguna idea? Es fácil. ¿Qué van a hacer? Lo van a convertir todo a la misma medida. Todo a la misma medida. ¿Cómo? Si me dice que mi animalito pesa 30 gramos y mi dosis es 12 miligramos por kilo, ¿qué tengo que hacer? Convertirlo a la misma. Entonces va a ser 12 miligramos. ¿Cuántos gramos es un kilo? 1000, ¿no es cierto? 1000. Ya. Y mi animalito tiene 30. Ya, gramos. ¿Cuánto sale? 0.36. 0.36. Creo que sí, ¿no? A ver, chicos, los demás. Sí, sale 0.36. Ya. 0.36, ¿qué? Miligramos. Ya, miligramos. Siempre traten de poner la respuesta completa. ¿Por qué? Porque una vez yo puse así incompleto y el profe no me hizo leer. ¿Ya? Así que tengan cuidado. Ay, no puedo mover. Una pregunta, Zoila, ¿es el ese peso 30 gramos? En el caso ¿Qué es que una nos... Ajá, ¿O peso de qué? en el caso uso el profesor, o sea, en el ejercicio 1 sé que el animal de experimentación que pesa 30 gramos. Ah, ya. Pero obviamente nosotros vamos a sacar dosis pues de los pacientes. Entonces siempre tengan en cuenta el peso del paciente. Llévenlo a gramos o a kilos, como se les lleve mejor. A mí me lleva mejor en gramos, la verdad. Entonces, si tengo 0.36 miligramos como peso, o sea, como resultado, y me dice que mi dosis, mi concentración del fármaco es 2 miligramos por mililitro, ¿no es cierto? Entonces, si 2 miligramos es en 1 mililitro, yo tengo 0.36 miligramos en ¿cuántos mililitros? $0.18 mililitros. ¿Cero cuánto? .18 mililitros. Esta es su respuesta. No es difícil, de verdad no es muy difícil. Les voy a pasar el archivo y lo resuelven, ¿ya? Lo van a resolver ustedes y la próxima clase les voy a preguntar por las respuestas. ¿Ya? Son 10 ejercicios, ya hemos hecho el ejercicio 1. Todos son muy similares, por no decirles. Sin embargo, aquí hay algo. Les voy a dar un tip para que les va a servir para la 8, por ejemplo. Y también para la 10. Yo recuerdo que estos ejercicios también los hice con Yushi.
pero personalmente para mí se me hizo muy complicado el hecho de que me diga una concentración del 10% y pasarlo a milicavalentes equivalentes. ¿Y saben cuál es más fácil? Esto. Cuando te dice en el ejercicio que está a 1%, tú lo vas a multiplicar por 10. ¿Ya? Por 10. ¿Por qué? Porque cuando me dice que es a 1% significa que es 1 miligramo por mililitro. Entonces, en este ejercicio, que me dice que es una concentración del 0.01%, si me dice que es del 0.01%, ¿cuánto sería? ¿0.1 miligramos sobre mililitro? Claro, sería 0.1 miligramo por mililitro. Entonces, si en el ejercicio 10 te dice una concentración del 0.04%, ¿cuánto sería? Pues 0.4 miligramos sobre mililitro. Exacto. O sea, cada vez que les ponga una concentración, o sea, que les diga 100%, multiplíquenlo por 10 y les va a dar, ¿ya? Y en el, bueno, no, creo que acá no, pero en el segundo archivo, para que lo sepan y no es porque también se los voy a enviar, dice que hay un UI que es unidad internacional. Normalmente se utiliza un UI cuando hablamos sobre insulina, ¿ya? Pero ¿cuánto vale un UI? Vale 0.01 mililitro. Entonces, si te dice 3 UIs, ya pues vale 0.03. Y así tú lo puedes utilizar para sacar tu ejercicio. ¿Hasta aquí todo se entendió esto? Chicos. Sí soy. Ya. Entonces, hasta aquí llegamos hoy. El video lo voy a tratar de subir al Drive para que sea mucho más fácil también para ustedes. ¿Ya? Igual si les pide pues acceso, me lo piden. No hay problema. Normalmente les trato de aceptar al mismo momento. No hay ninguna pregunta, ¿verdad? Para la grabación.